Habíamos dejado el... lo tengo puesto. Habíamos dejado el domingo pasado, ¿se acuerdan dónde habíamos dejado? A ver si se acuerdan. No se acuerdan nada. Exacto. ¿Y vos no viniste? Muy bien. Fíjense, un 10 aprobado y no vino. Claro. Bien, habíamos dejado el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? El último profeta que había hablado. ¿Cuál era el último profeta que había hablado? Malaquías. Malaquías nos dejaba una pregunta abierta. O mejor dicho, nos dejaba en expectativa. Nos dejaba en expectativa. ¿Qué era lo que había dicho Malaquías? Perdón. ¿Se acuerdan dónde estaba Malaquías? No ubicado en la historia, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿En qué? En el año 400, pero en la Biblia, ¿en dónde lo ubicamos? En el último libro, sí, pero en la historia. Exacto. Estaba con Nehemías, Esdras, estaba con todo eso, Zorobabel cuando vino. Ya, se estaba ubicando ya en la última parte, ya se había construido el templo, el segundo templo, se había construido las murallas y ya Malaquías, como todos estaban regresando a hacer lo que querían, entonces ahí aparece Malaquías con el mensaje de exhortación, ahí cuando habla de que habían abandonado ya el servicio del Señor, el templo, etc. Y ahí donde agarra, como era un desastre total, otra vez, nuevamente empezó a pecar Israel, ahí donde Malaquías hace ver hacia adelante y dice que tenían que prestar atención porque iba a venir alguien que antes que venga el rey, esta persona iba a allanar el camino. Exacto, ¿se acuerdan? Así termina Malaquías. Y así Dios cierra su boca y no habla más por los profetas. 400 años más o menos pasan de silencio, ahí pasan un montón de cosas. Acuérdense que ellos habían regresado a la tierra de Canaán, a Israel habían llegado, pero no tenían rey, estaban bajo el dominio persa. En esos 400 años pasan un montón de cosas, no vamos a entrar en detalle de lo que pasa en esos 400 años, pero uno de esos es que el imperio griego viene, derrota a los persas, toma Palestina, toma Egipto en ese mismo momento y comienza a hacer una helenización, o sea, la cultura griega comienza a imponerse. En ese periodo se traduce el Antiguo Testamento, se traduce al griego, en ese periodo del Imperio griego. Después viene una revuelta de los judíos, bueno, me estoy metiendo lo que no quería hablar y me estoy metiendo. Viene una revuelta de los judíos, más o menos casi unos 70 años dura la revuelta de los judíos que pueden tomar nuevamente Jerusalén. Así todo, no tienen rey, solamente hay sacerdotes que están gobernando. Hay otra revuelta nuevamente porque el imperio griego no se derrotó así nomás. Hubo 4 periodos. Y un sacerdote hace una alianza con un imperio que estaba floreciendo. Ese imperio era el Imperio Romano. Hacen una alianza, derrotan por completo a los griegos, pero este imperio, mejor dicho, este imperio que comenzó a crecer, toma Palestina y ellos siguen siendo esclavos, ¿no? O sea, no esclavos, sino estaban bajo un dominio de otro rey y no tenían su propio rey. Entonces, esa era más o menos, a muy rasgos, a vuelo de pájaro, esa es la historia de Israel de esos 400 años de silencio. Ahora, es interesante porque nosotros tenemos que ver
Así como cuando ellos regresaron, esperen un cachito, que voy a mirar la hora porque si no. Cuando ellos regresaron, ¿se acuerdan que los que habían quedado en Babilonia ya habían perdido, la nueva generación habían perdido su lengua y hablaban en arameo, ¿no? Por eso cuando encontraron la ley, los sacerdotes tenían que hacer era traducir la ley del hebreo al arameo. O sea, uno los leía y otros lo traducían para que esta nueva generación entienda. Ahora tenemos otro problema, no solamente se agrega no solamente tiene el arameo, sino también se agrega el griego. Entonces, había una nueva generación, 400 años, imagínense, hay una nueva generación que habla griego también. Entonces, ahí viene al pelo la Septuaginta. La Septuaginta es la que usó Jesús. La Septuaginta, esto lo vimos en el principio de cuando comenzamos estas lecciones. La Septuaginta era la que leían los apóstoles. Por eso muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia y vemos cuando los apóstoles agarran un versículo del Antiguo Testamento, ¿no? Y nosotros vamos al Antiguo Testamento y lo leemos, a veces hay pequeñas diferencias, pero es por la traducción del griego al hebreo, ¿no? Eso a modo de comentario nomás. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces, primero que todo, recordemos, a ver, esperen que lo vamos a poner acá, bien, ahí está. Lo primero que nosotros tenemos que acordarnos es que, acuérdense que hay un plan de redención a través del Antiguo Testamento, ¿no? Dios fue revelándose de una manera progresiva, de una manera progresiva. Él fue revelando cómo iba a ser su plan de salvación. Él fue revelando, ¿se acuerdan que iba a haber alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente? Después iba a haber alguien que iba a llevarlos a una verdadera adoración. Iba a haber alguien que iba a ser un verdadero rey. Entonces, se fue revelando progresivamente al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel lo que tenía que hacer, en todos estos miles de años, lo que tenía que hacer el pueblo de Israel era ir asociando, viendo, para saber cuándo la revelación máxima, que lo vemos en el Nuevo Testamento, aparezca. Ellos tenían que haber juntado todo ese pequeño rompecabezas que parecía, ¿no? Y cuando, cuando llegaban ahí después de los 400 años de silencio, haberlo reconocido. Hay gente que lo reconoció y entendió, como después vamos a ver, ¿no? Dice Hebreos, ahí en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, bueno, un verso conocido, ¿no? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, de muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, dice, en los últimos años nos habló por el Señor Jesucristo, ¿no? Él es la revelación máxima, suprema, es Dios mismo hablándonos. El ser humano ahora, cuando Jesús vino, en el Nuevo Testamento no había barrera. Como le dijo a uno de sus apóstoles, escúchame, ¿cómo va a querer ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, esa es la revelación que estos hombres y mujeres recibieron. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto al Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento fue algo así como un andamiaje. Fue algo así cuando vemos nosotros un edificio, ¿no? Que se va a construir. Se va a construir. Pero antes de eso, yo me olvidé algo. Así cierro un cachito, porque si no, me olvido de pasar estas cosas. Una cosa importante es, Jesús no solamente es el mensajero, Jesús es el mensaje porque es el logo de Dios.
Antes los profetas, ¿qué hacían? Los profetas eran los mensajeros, como se dice, la boca de Dios. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Cristo es el mensajero y es el mensaje. Esa es la diferencia también entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora sí, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, perdone que acá me olvidé otra cosa, porque estoy tan entusiasmado. Dice, Wordsworth dice, Jesucristo es la meta de todas las cosas, incluso la meta de la historia de la redención. Jesucristo es la imagen perfecta de Dios, por eso lo vemos a Él como la persona hacia quien se dirige toda la revelación anterior de Dios y en quien toda logra su culminación y su pleno significado. Entonces, el Antiguo Testamento anticipa el Nuevo y concluye en él. Cuando nosotros vemos, entonces, como le decía, el Antiguo Testamento son esos andamios, son esos obreros, son esos planos que se necesitan para construir algo. Yo acá tengo una imagen que ustedes la pueden ver. Ese es un edificio, una imagen que encontré en internet, no es caso. Es un hotel de Dubái. Ese es un hotel de Dubái. Fíjense, ¿qué es lo que vemos acá? Así es, ese es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nosotros vamos a poder ver y allí por ahí debe estar el arquitecto con sus planos en el edificio y podemos ver todo el andamiaje, el tabernáculo, los sacrificios, el sacerdocio, el rey. Todo eso era el andamiaje del Antiguo Testamento. Todo eso iba a mostrar algo que todavía no se ve, pero que sí los obreros sabían. Israel sabía, porque Israel eran los obreros. Y todo eso nosotros vemos y no nos podemos enamorar de eso. Entonces, el Antiguo Testamento nos está diciendo, viene algo que va a ser precioso. Viene algo que va a ser como esto. Entonces, cuando se saca todo el andamiaje, cuando se sacan los planos, porque ya no sirven más, vemos la plenitud de lo que iba a ser. Y ese es Jesús. La plenitud había llegado. Dicho de paso, si quieren venir acá, sale unos $300 por día, pero el taxi lo tienen gratis. Y el desayuno. Pero bueno, entonces, nosotros podemos ver eso. El Antiguo Testamento hacía eso. El Antiguo Testamento era el andamiaje. Algo nos mostraba, algo iba a aparecer, algo más grande iba a aparecer, algo más hermoso iba a aparecer. Por eso los autores de la Biblia, cuando hablan de la hermosura, de la faz de Jesucristo, que nosotros lo vamos a ver, la imagen perfecta de Dios, todo eso es Jesús. Lo demás era una sombra, como lo dicen los mismos autores. Era una sombra, no era, como dicen en teología, no era la sustancia, era sombra. Hay algo que me encanta cuando hablan acerca de la sombra, es que si yo voy caminando y mi esposa viene atrás, viene así caminando hacia atrás y yo veo la sombra, yo sé que es mi esposa, pero no voy a besar a la sombra. Tengo la sustancia. Voy a esperar a la sustancia, porque no voy a abrazar a la sombra. Pero así quedaron los judíos, abrazando la sombra. Y cuando vino la sustancia, no lo alcanzaron a ver. Ahora, ¿por qué no lo alcanzaron a ver? Porque había algo que ellos no entendieron. Que el reino de Dios es el ya y el todavía no. ¿Cómo veían los profetas en el Antiguo Testamento los acontecimientos futuros de Jesús? ¿Y cómo lo veían también los judíos? Porque acuérdense algo, ¿cuándo comienza el Nuevo Testamento? ¿Cuándo comienza el Nuevo Testamento?
¿Tiempo? ¿Cuándo? Exacto, en el nuevo pacto, cuando Jesús resucita, cuando implementa el nuevo pacto, ahí. Entonces los evangelios, parte de los evangelios, siguen en el Antiguo Testamento. Entonces cuando Jesús estaba presente y comenzó su ministerio, estaban en el Antiguo Testamento. Entonces los judíos pensaban como los profetas y las personas del Antiguo Testamento. Ellos creían que cuando iba a venir el Mesías, los iba a rescatar. El rey iba a venir. Entonces, todas las profecías que ellos vieron lo veían como un solo acontecimiento. Ellos lo veían de una manera lineal, Pero eso pasa también con Jesús, cuando por ejemplo, hace milagros y enseguida lo quieren consagrar rey, o en Hechos 1:6, aún cuando Jesús resucitó, los apóstoles le dijeron, ¿se acuerdan lo que dijeron en Hechos 1:6? ¿Qué le dijeron los apóstoles? Señor, ¿restaurarás el reino de Dios? ¿Lo restaurarás ahora? Ellos, como esperando, ¿ya vas a gobernar? Bueno, y Jesús le hace la respuesta y dicen, no les toca a ustedes esas cosas. Pero se dan cuenta la mentalidad que tenían, era un solo acontecimiento. Un solo. Aún los apóstoles lo entendieron así. Aún que Jesús vieron su ministerio, murió, resucitó, para ellos ya venía. Cristo iba a ser el rey inmediatamente y los iba a liberar. Pero cuando él agarró a Jesús a lo largo de su ministerio, él pudo demostrar que esto iba a venir en dos etapas. ¿No? La primera etapa, Jesús iba a venir como un siervo sufriente. Eso fue lo que le estuvo hablando continuamente. Eso ustedes lo pueden ver en varios pasajes, en Isaías 53, por ejemplo, Isaías 42, tienen varios pasajes ahí. Ahora, Jesús venía con una misión que se había planificado desde la eternidad. Una misión que le había encargado el Padre. Una misión que podemos decir que era trinitaria, porque iban a estar las tres personas de la Trinidad involucradas en esa misión. Esa misión era redimir a un pueblo. Dios Padre le manda al Hijo redimir un pueblo. El Hijo acepta eso, venir a redimir. Y ahí, después, si quieren, me parece que no se los puse ahí a ustedes. No se los puse. Después, si quieren, yo les doy todos los pasajes que hablan acerca de esa, que se le dice conversación trinitaria entre las personas de la Trinidad. Jesús viene para cumplir ese propósito, esa misión que Dios le da. Dentro de la primera etapa, Él tenía que sufrir por el pueblo. Él tenía que morir por el pueblo. Él tenía que poner su vida para poder libertar al pueblo, para que puedan alcanzar salvación. Y el Padre no lo deja solo a Jesús. Nosotros podemos ver también que en la Biblia nos dice que a Jesús se le dio la plenitud del Espíritu. La plenitud. El Espíritu Santo capacita a Jesús, hombre, para que pueda llevar a cabo esa misión que Dios le había dado desde la eternidad. Entonces, eso es lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Por eso Jesús hablaba que era necesario que Él tenga que morir, era necesario que Él tenga que resucitar, era necesario que Él se vaya. O sea, muchas cosas dijo. ¿Por qué? Porque esa primera etapa era que Jesús iba a venir como un siervo sufriente. Y la segunda etapa, obviamente, que es su segunda venida, Jesús va a venir como juez. Como juez. Ahí ya no va a haber más oportunidad. Ya ahí no va a haber más gracia. Ya todos los que no aceptaron el sacrificio de Jesús, la misión de Jesús, no lo aceptaron como rey, todas esas personas van a ser juzgadas y van a ser echadas en el infierno. No solamente ellos, sino va a terminar con el pecado, con
completamente. Va a terminar con el diablo, va a terminar con Satanás, lo van a echar al infierno. Ahí en la segunda etapa, nuestro rey y juez va a culminar su obra redentora. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo veían los antiguos la misión del Mesías? Lo veían de esta manera. Nosotros simplemente acá vemos, qué sé yo, vean lo que quieran ustedes. O sea, parecen como cubos uno arriba del otro, uno atrás del otro, una escalera, qué sé yo. ¿No es cierto? Pero bueno, así veían los acontecimientos los antiguos. Uno sucesivo al otro. O sea, podemos decir, Jesús viene, muere, resucita y se hace rey. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, como lo tenían que entender, desde otra perspectiva, había distancias entre una etapa y la otra. ¿Se dan cuenta la perspectiva que tenían los profetas? ¿Se dan cuenta la confusión que tenía Juan el Bautista cuando decía, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Antes de tachar de incredulidad, siempre nosotros tenemos que ver el contexto que se encuentra. Ellos lo veían así. Eso lo veían así. Y Jesús, así como hizo con los discípulos y así como hizo con otros, tuvo que hablarles y decirle, vayan y díganle a Juan, miren, los ciegos ven, los cojos andan, etcétera, etcétera, para que pueda ver que era el momento. Era el momento. Pero el momento de cuál, ¿qué momento? El momento que él simplemente iba a morir. No solamente esto, fíjense que cuando se leía el profeta Isaías y en Lucas cuando Jesús toma el profeta Isaías, fíjense que si nosotros leemos esto, el Espíritu de Jehová está sobre mí, hay una parte que Jesús no lee. Y es esta parte. Jesús se queda a predicar el año agradable del Señor. Es como que los judíos quedaban. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y cierra el rollo, dice, y se sienta. Y ahí cuando se dice, porque, a ver, no es que se sienta porque estaba cansado, porque era la forma de enseñar. Cierra, se sienta y dice, esa profecía se cumple hoy. ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Estás haciendo una herejía, Jesús? ¿Y el día de la venganza? No. El día de la venganza va a venir en la próxima etapa. Entonces, había indicios que tenían que entender esto. Había indicios. Entonces, cuando ya entendemos la manera de pensar de las personas del Nuevo Testamento cuando Jesús nace, que ellos creían que era un solo acontecimiento, pero que no era así, sino que iba a ocurrir en dos acontecimientos, entonces sí, ahora podemos entrar que después de los 400 años de silencio, ahí ya entramos directamente al Nuevo Testamento, Dios rompe su silencio de una manera extraordinaria. Comienza a hablar Dios por medio de ángeles. Multitud de ángeles que hablan y le dicen a aquellos pastores que estaban en la noche, que vieron esa gloriosa imagen de ángeles cantando y un ángel anunciando el nacimiento de Jesús. Fíjense cómo Dios comienza a hablar. Él estaba callado y comienza a hablar de una manera extraordinaria. Los ángeles cantando, los ángeles anunciando el nacimiento de Jesús. Profetas que tomaban al bebé y decían,
mis ojos han visto la redención. Ahora despide a tu siervo. Entonces, gente, profetas, también los reyes podían verlo. Reyes extranjeros. Cuando hablan de los reyes que vienen y hablan con Herodes, ¿se acuerdan? Los famosos reyes magos no eran tres, no eran tres. Se piensa que eran reyes o astrólogos de Persia. O casualidad, que fíjense que es donde estuvieron los israelitas, en Babilonia. Y ahí también cerca, por ahí donde estaban los persas, y ellos seguramente se han quedado con alguna copia de la ley o algo. Y ellos lo han estudiado y han entendido el tiempo oportuno, cuándo iban a ser ese Mesías, ese rey tan esperado. Entonces, fíjense cómo Dios comienza a hablar nuevamente, pero sobre todas las cosas, nosotros no debemos olvidar que comienza a hablar por medio de su propio Hijo, el Logos encarnado. Como decíamos, la revelación máxima, la voz de Dios, la voz que creó el universo en Génesis 1. Esa voz estaba hablando a los hombres. Es maravilloso, realmente es maravilloso al ver esto. Pero no solamente comienza a hablar Jesús, sino que se identifica con su pueblo. También comienza a identificarse con su pueblo. ¿Y cómo se identifica con su pueblo? Bien, si nosotros vemos todas estas cosas que nosotros hemos visto y nosotros recapitulamos y nos acordamos, en un principio nosotros habíamos visto que Dios crea a Adán y Eva. Después vemos que Dios llama a Abraham. Después vemos que Dios llama a un pueblo que es Israel. Después vemos que Dios recoge de Babilonia a un remanente de Israel. Todos ellos tienen algo en común. Todos ellos tienen algo en común. Son seres humanos. Y uno puede decir, ¿y? Pero es significativo. ¿Por qué? Porque Jesús se tuvo que ser humano. Tuvo que hacerse humano para poder representar al pueblo, para poder identificarse con el pueblo, para poder sentir lo que siente el pueblo. Es humano Jesús. Se identifica con el ser humano. No se identifica con ángeles. Dios no llamó ángeles a la salvación. No llamó seres celestiales a la salvación. Llama a seres humanos a la salvación. Y ese ser humano supremo, perfecto, es Jesús. Es Jesús. ¿Qué más? Porque yo seguramente me estoy olvidando cosas. Bien, vamos a ver cómo se demuestra la humanidad de Jesús. En primer lugar, nosotros podemos ver que se demuestra a través de la genealogía, ¿no? La genealogía nosotros lo podemos ver en Mateo, en Lucas. A ver, si nosotros entendemos la genealogía, ¿me toca a mí? Si entendemos la genealogía, ¿por qué se presenta una genealogía? Claro, pero ¿para qué se hacían las genealogías? Exacto, la genealogía era para demostrar de dónde venía. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, cuando estudiamos lo que es Esdras, Nehemías, específicamente Esdras,
Cuando vino el remanente a Israel, los que verdaderamente tenían que estar en Israel eran israelitas. Todos los que tenían que estar en el servicio del templo tenían que ser de la tribu de Leví. Y para ser de la tribu de Leví, ¿qué tuvieron que hacer la gente? Venir con su papelito de acta de nacimiento y decir, mirá, yo soy fulanito de tal, y acá está toda mi genealogía. ¿Ves? Llega hasta Aarón. Bien, podés ser sacerdote. Esa es la mentalidad judía. Cuando Mateo escribe, no, Lucas lo escribe como historiador, Mateo lo escribe con un propósito, una mente judía. Jesús es hombre y entonces, no solamente eso, sino después los vamos a ver para qué más servía la genealogía. Pero en este caso, Jesús es hombre, sí, y comienza desde su nacimiento y termina en Adán. Entonces está diciendo, él es hombre. Es del linaje de los hombres. ¿Se dan cuenta? Después, ¿qué más vemos? ¿Cómo se identifica Jesús? De otra manera, con la raza humana. ¿Se acuerdan de este pasaje de Daniel 7? Hay algo que ahí habla, que da una frase. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, etcétera, 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 etcétera. Jesús se identifica entonces como el Hijo del Hombre. Y eso lo pueden ver después véanlo en sus casas, en Mateo 13, Mateo 13, a ver si lo puse acá. Sí, lo tienen, ahí lo tienen. Ahí después véanlo ustedes, cómo se va identificando, cómo Jesús se identifica. El Hijo de Hombre dice, el Hijo de Hombre esto, el Hijo de Hombre es... O sea, él mismo se puso el nombre, tomó el nombre de esa profecía de Daniel, el Hijo de Hombre. Entonces, vemos cómo Jesús se fue identificando. Primero lo identifica Mateo, ¿ven? Podemos rastrear su humanidad hasta Adán. ¿Ven cómo él mismo se identifica? Yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Después, ¿qué más? Hay algo interesante también, cuando hablamos de la promesa, acá. No solamente era el Hijo del Hombre, sino él, ¿se acuerdan qué es? Es la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Cuando los judíos tenían que leer esa genealogía, ellos tenían que hacer una conexión también. Él era el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Él va a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús era la simiente, que iba a destruir por completo, para siempre, a Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque tenía que ser un hombre el que aplastaría a la serpiente. Un hombre tenía que ser. No podía ser. Tranquilamente Dios lo podía hacer. Pero Dios ya había, como habíamos dicho, ya se había planificado todo el plan de redención. Y ahí en Génesis 3:15 ya se está manifestando y le está diciendo, ¿ves? Hiciste caer a la humanidad. Es como decirle eso, Dios como le dijo, parafraseando lo que Dios le dice a la serpiente, hiciste caer a la humanidad. Por medio de la humanidad te voy a destruir. Un hombre nacido de una mujer va a venir y te va a aplastar la cabeza. Obviamente ese hombre tenía que ser perfecto, ¿no? Tenía que ser sin pecado. Pero era un hombre. En su humanidad, él no pierde su divinidad. Obviamente, no la pierde. Él es tanto hombre como es
plenamente hombre como plenamente Dios. Pero en su humanidad pudo triunfar Jesús. Pudo triunfar Jesús. ¿Qué más? Bien, también, Romanos, ahí Pablo habla acerca del postrer Adán. Cuando nosotros seguimos la genealogía de Adán, ¡ping!, Pablo agarra y hace una asociación. Jesús es el postrer Adán, Jesús es el segundo Adán. A ver, cuando nosotros hablamos de segundo Adán, no estamos hablando de una sucesión de números. No es que está el primer Adán, el segundo Adán, tercer Adán, sino este es un Adán diferente, nuevo, perfecto, obviamente bajo un nuevo pacto, un pacto de redención, como lo llaman, que tenía que cumplir una misión, así como Adán tenía que cumplir su misión cuando comenzó. Él tenía que guardar el huerto, adorar a Dios y no tenía que comer del árbol prohibido. Este postrer Adán tenía una misión, redimir al pueblo, después lo vamos a ver, ¿no es cierto? Pero me adelanto, guardar la ley. Tenía que ser perfecto, tenía que ser perfecto. Por otro lado, Jesús tenía que ser la cabeza federal de la humanidad que iba a salvar, del pueblo que iba a salvar. Así como Adán era la cabeza federal de la humanidad, como Adán fracasa, toda la humanidad fracasa. Yo no sé si lo expliqué, esperen un cachito porque quiero apurarme, pero para entender esto de la cabeza federal un poquito. ¿De dónde a veces sale? Sale obviamente de términos teológicos, no está en la Biblia, pero lo podemos encontrar implícitamente en la Biblia. ¿Cómo? Cuando se habla de los lomos, ¿cómo es esto? ¿Se acuerdan cuando el libro de Hebreos habla y hace la relación entre el sacerdote Melquisedec y cómo Abraham le da los diezmos? ¿Se acuerdan cuando va a librar a Lot, Abraham, y vence a los de Sodoma y Gomorra, y vence a otros, y se le aparece Melquisedec, y Abraham le da los diezmos a él? El autor de Hebreos está haciendo una relación ahí para argumentar que Jesús es sacerdote a través de Melquisedec y no de Leví. Dice lo siguiente: Leví pagó los diezmos a Melquisedec porque estaba en los lomos de Abraham. Leví no había nacido cuando Abraham le paga los diezmos, pero Dios ya lo contaba a Leví en Abraham. Cuando Abraham pagó los diezmos, Leví lo pagó y Leví nació cientos de años después. Pero ¿se dan cuenta cómo Dios toma lo que hace una cabeza federal? Porque Abraham era la cabeza federal también, y es la cabeza federal en el pacto, en el antiguo pacto. Entonces, vemos cómo Dios toma lo que hace la cabeza federal, toda la humanidad está incluida ahí. Entonces, cuando Adán peca, todos nosotros estábamos en Adán, aunque no existiéramos. Todos los que nacieron en la humanidad, todos. Dios, como es omnisciente, lo ve todo de un solo panorama. Entonces, Dios ya veía, nos conocía por nombre. Y estábamos en Adán. Cuando Adán pecó, José Luis pecó. Porque estaba ahí. Ahora, necesitamos una nueva cabeza federal. Y tiene que ser un ser humano. Cristo es la cabeza federal. Entonces, cuando Dios... Por eso me encanta a mí. Uno dice... yo soy calvinista porque creo en los 5 puntos y bla, 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 bla. Y
me vuela la cabeza eso porque me pone los pelos de punta, porque a veces se ponen a discutir y no tienen ni idea del calvinismo. Pero ¿saben una cosa? A mí me encanta porque cuando hablamos de la salvación y hablamos de que Dios me conoció antes de la fundación del mundo y que Él me escogió, es porque ya ahí cuando vino Jesús, en Jesús estaba mi nombre. Así como mi nombre estaba en Adán, ahí estaba mi nombre, porque Él es la cabeza federal del nuevo pacto. Y eso es maravilloso, hermanos. Porque Él era hombre, Él era mi representante. Es más, sigue teniendo la humanidad Jesús. Y está en los cielos. Y estaba mi nombre. Estaba mi nombre. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Dios nos escogió? Y acá me fui del panorama bíblico, porque estoy hablando de otra cosa, pero ¿se dan cuenta cómo Dios pensó en redimir un pueblo? Pensó en redimir un pueblo y ese pueblo éramos nosotros. Y necesitábamos una persona, un postrer Adán, que cumpliese perfectamente, absolutamente todo, para que después yo, cuando lo reconozca, me arrepienta y crea, obtenga todos los beneficios de la salvación. Y bueno, pero esperen, perdón, pero me fui. Y acá está Jesús, obedece perfectamente la ley de Dios. Me encanta lo que dice Renihan, dice, ocupó el puesto de Moisés e interpretó, aplicó y personificó la ley. No solamente Jesús cumplió perfectamente la ley, Él la habló, Él la personificó. Él era la ley personificada. Estableciendo así su reino de justicia. Por eso Él dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Entonces, Él cumplió perfectamente y no sé por dónde voy acá. Sí, pero de acá no sé. A ver, voy a seguir acá. ¿Cómo lo cumplió Jesús? Ven así, acá está. ¿Cómo lo cumplió Jesús, la ley? Podemos ver que lo cumplió a través del bautismo. Cuando Juan el Bautista viene con su mensaje, acuérdense, Malaquías, que estaba diciendo que iba a venir un hombre que iba a allanar el camino para el rey, ese era Juan el Bautista. Juan el Bautista comienza a predicar el mensaje que Dios le dijo que tenía que predicarle al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tenía que entender. Ellos tenían que bautizarse. Si nosotros nos acordamos y volvemos al Antiguo Testamento, antes de entrar a la tierra prometida, antes de recibir la ley en el monte Sinaí, Dios, ¿qué le manda hacer al pueblo? Santificarse, lavarse por completo, porque iban a recibir un regalo de Dios, algo. Iban a entrar a la tierra prometida, iban a recibir la ley. Acá le están diciendo al pueblo de Israel, se tienen que lavar, porque viene el rey. Ese era el mensaje de Juan. Y Jesús cumplió eso, obedeció, y él le dice, ¿se acuerdan la conversación de Juan? No, pero yo, ¿cómo te voy a bautizar? Yo tengo que bautizarme. Y dice, no, Juan, exacto, es necesario que lo hagamos para cumplir toda justicia. Como también en la tentación, ahí vamos a detener un cachito, en la tentación. Si nosotros nos acordamos después del bautismo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y va a ser tentado. No, primero va a ser un ayuno de 40 días. Cuando terminan los ayunos de 40 días, a ver, era hombre. Acuérdense siempre esto, pum, pum. ¿Por qué? Porque necesitábamos alguien que se identifique con la humanidad. Un hombre sin comer 40 días en el desierto. Y Satanás viene a tentarlo de una manera espectacular.
Y lo primero que le dice es, ¿tenés hambre? Convertí estas piedras en pan. Es como decirle, si vos sos Dios, o sea, lo reconocía. Yo digo, convertí las piedras en pan y alimentate. Y Jesús agarra y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, le dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él obedece y se somete a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo ese hombre que necesitamos es perfecto? Acá podemos ver también un contraste. Rápido voy. Lo hago rápido. Ahí, pum. Nosotros podemos ver en la tentación de Jesús el contraste entre Adán y Jesús. Adán tenía absolutamente todo. Dios le dijo, todos los árboles, todo esto lo podés comer, menos uno. Jesús no tenía absolutamente nada para comer, solamente tenía su poder que lo podía hacer y transformar las piedras en pan y comer. Pero Jesús como se sometió a la palabra de Dios y dijo, no, solamente el hombre lo que come es todo lo que sale de la boca de Dios. Y él se somete a la palabra de Dios. Adán, no, pecó. Nuestra cabeza federal, en este sentido, todos caímos. En él, todos somos justificados. Después tenemos Israel. ¿Se acuerdan cuando salió el pueblo de Israel yo le había mostrado un lindo mapita ahí? Que cuando sale de Egipto, dijimos, podían haber ido por arriba, que era más directo a Canaán. Obviamente ahí había un ejército de Faraón, todo lo que sea, pero a ver, si Dios hizo 10 plagas y destruyó al Faraón, tranquilamente ese ejército lo podía destruir, ¿verdad? Pero Dios los lleva al desierto para probarlos antes de entrar. E Israel fracasa en el desierto y desobedece la palabra de Dios. No confía en la palabra de Dios. Porque dice, no podemos entrar a la tierra porque son mejores que nosotros. Jesús en medio del desierto sí confía y sí, Él tiene la victoria en el desierto. ¿Se dan cuenta? Un hombre pecó, un hombre no pecó, un pueblo pecó. Jesús, nuestro representante, no pecó. ¿Se dan cuenta? Bien, ¿qué más? Vemos acá, Jesús es el Hijo de Dios. Ahí tienen varios versículos. Esperen un cachito porque varios versículos tienen ahí. Bueno, ahí es interesante acá, Mateo 2:13. ¿Se acuerdan que Herodes quiere matar? Vienen los magos, le dicen que nace el rey. ¿Dónde está el rey? Vayan, adórenlo, vengan. Me dicen que yo lo quiero adorar, pero era para matarlos. Cuando quiere matar a los niños, se me perdió la cita, los niños mayores de 2 años, ¿era? Menores de 2 años, claro, obviamente. Menores de 2 años. Entonces, cuando manda a mandar, viene un ángel, le dice a José, agarrá al niño, tu mujer, y anda a Egipto. Y ahí aplica Mateo y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Mateo lo que hace, agarra Oseas, creo que es capítulo 11, versículo 1, agarra Oseas. Obviamente que ahí está hablando de la historia de la redención y un ejemplo entre la esposa que había fornicado y Oseas, para demostrar cómo Dios había salvado y había sido su esposo a Israel. Pero es interesante porque en ese momento Dios le dice a Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, toma al pueblo de Israel como el hijo. Jesús es identificado con ese pueblo. Él es el hijo. Por eso Mateo lo toma. Jesús es llamado como el unigénito, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Es llamado de Egipto otra vez y es traído a Israel. Obviamente que ahí ustedes lo van a tener en sus libros, en
en los 2 libritos que tienen, que ahí dice Jesús es el verdadero Israel, ¿no? Yo lo tenía así, lo saqué por X motivo. Pero sobre todas las cosas es la identificación de Dios con su Hijo. Él reconoce que es el Hijo, así como Él reconocía al pueblo como hijo. Volvemos a lo mismo. Lo que se está hablando acá es que Jesús era humano. Jesús era humano. Bien, ahí tenemos. Entonces, ¿cómo era verdaderamente hombre? Por su genealogía, utilizó el nombre postrer a Adán, identificó con la humanidad en el bautismo, fue tentado como todo ser humano y es el Hijo de Dios. Y vamos rápidamente. Otra vez, Jesús es el lugar de Dios. Otra vez, ¿se acuerdan? Volviendo para atrás. Cuando Dios crea toda la creación, hace un huerto, pone a Adán, pone a Eva ahí, y Él se pasea por el huerto. Había una relación perfecta entre el hombre y Dios. Una comunión perfecta, una adoración perfecta, porque ahí habitaba la presencia de Dios. Ahí se relacionaba Dios con la humanidad. Después nosotros vemos, bueno, el hombre peca, es separado de la presencia de Dios, que eso es lo que después Pablo va a tomar en Romanos, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Viene el pueblo de Israel, ya voy al pueblo de Israel, cuando salen de Egipto, Dios tenía que estar ahí en medio del pueblo y se hace el tabernáculo. Habita ahí Dios, en el tabernáculo en medio del pueblo. Después cuando entra a la tierra prometida, ¿qué hace? ¿Qué hacen en la tierra prometida? ¿Se acuerdan? ¿Qué se construye para que viva Dios? El templo se construye. El templo, y ahí habita, y el Shekinah de Dios dice que lo llena todo. La presencia de Dios lo llena. Dios había escogido ese lugar, había elegido ese lugar para morada de su presencia. Eso ya lo vimos tanto en el Antiguo Testamento como en las clases anteriores. Entonces, Jesús, ¿qué puse acá? Bien, acá está. En el huerto de Edén, lo podemos ver lo siguiente, en el huerto de Edén, Jesús es llamado cuando nace, es Emmanuel. ¿Qué significaba Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, Dios iba a venir, o sea, estaba ya, Dios con nosotros. Después en el tabernáculo habíamos visto cómo Jesús hizo su tabernáculo, Juan 1.14. Juan 1.14. Después, en el templo, Jesús es el templo. ¿Se acuerdan ahí en esa ocasión cuando Jesús le dice, destruyan a este templo? Y en 3 días, y después Juan agarra y le dice, y hablaba de su propio cuerpo. Entonces, Jesús es el verdadero lugar de Dios, donde nosotros vamos a encontrar la adoración. En Él habita la plenitud. Jesús es el Rey. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver la función del Rey? Vamos rápido. Primero, ¿por qué Jesús era el Rey? ¿Se acuerdan de esto? Que el pacto de David se cumplía en 2 personas, en 2 no, en 2 partes. A partir del linaje de lo que es de todos los reyes, o sea que uno era Salomón que iba a construir el templo y el otro iba a ser Jesús, porque iba a tener el reino eterno. Entonces, a través del pacto, acá estaba la promesa en el pacto que Jesús iba a ser Rey. Pero ¿cómo se identifica como Jesús verdadero Rey? Otra vez, por medio de la genealogía. Mateo lo agarra y lo dice. ¿Se acuerdan, Mateo? Volvemos a lo mismo. Jesús pudo agarrar y decir, miren, yo tengo derecho al rey, al reinado. Yo soy hijo de David. Después, las personas lo reconocieron. ¿Cómo lo reconocían? Obviamente por sus milagros y todo, o sea, reconocían. Entonces, ¿se acuerdan cuando él iba caminando, iba montado en un burrito? ¿Qué le dijeron? ¡Hosana! ¡El rey! O sea, lo identificaban como rey. El ciego, ¡oh, hijo de David, ten misericordia de mí!
¿Se dan cuenta? Entonces, lo identificaban como el hijo, pero acuérdense, era un solo acontecimiento. Era el rey. Vamos a coronarlo. Lo identificaron a Jesús. ¿Qué más? Jesús como el rey cumple perfectamente. ¿Se acuerdan de Deuteronomio lo que decía? Que el rey tenía que tener 2 copias de la ley para leerla y cumplirla. ¿Por qué? Porque el rey, de acuerdo a lo que hacía el rey, el pueblo era bendecido o era maldecido. Jesús cumple, Mateo otra vez acá, Mateo. Él vino a obedecer, a cumplir la ley. Entonces, nuestro rey cumplió su función. Después, Jesús como rey nos trae libertad. Y este es el nuevo pacto. En el nuevo pacto, nosotros ¿qué tenemos? En vez de tener leyes en piedras, la ley está en nuestro corazón, escrita en nuestro corazón. Somos su pueblo, nosotros tenemos un conocimiento amplio de Él. O sea, como le decía, nadie va a decir, conoce a Dios porque todos me conocerán. ¿Se acuerdan? Porque es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Nos enseña qué hizo Cristo cuando nos predican la palabra. Nos muestra su obra. Después, tenemos perdón de pecados. Antes era un sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. Nos limpia de pecado, nos da un nuevo corazón. Que esa es la regeneración. Dios de una nos cambia. De una nos cambia. Entonces, nos da un nuevo corazón y nos da después su espíritu a toda carne. Ese rey es el que hizo todo eso. ¿Cómo se lleva el nuevo pacto? Así, a través de la muerte y resurrección de Jesús. Él tenía que morir para que nosotros recibiésemos todos los beneficios del pacto. Nuestro rey no solamente tenía que obedecer, tenía que morir, porque Él era el sacerdote y Él era el sacrificio. Pero tuvo que resucitar porque Él hizo perfectamente todo. Y en el pacto que hay de redención hay una obligación. Él tenía que cumplir su misión y Él tenía una recompensa. Dios lo iba a resucitar y le iba a dar un pueblo. Y lo cumple. Entonces, Jesús también es nuestra bendición. Jesús es nuestra bendición. A través de Él, esperen un cachito, que ya termino, tenemos las bendiciones. Nos reconcilió con Dios, nos limpió de nuestro pecado, nos dio un corazón nuevo, el Espíritu Santo, una vida eterna, nos trasladó del reino de las tinieblas a su Hijo, nos hace entrar todos los días al lugar santísimo. Él intercede por nosotros, nos da paz, nos da gozo, nos da seguridad de salvación, nos da una seguridad que lo vamos a ver cara a cara. Nunca nos va a separar de su amor. Nos va a dar de comer del árbol de la vida y muchas otras cosas más. Todo eso se logra en el nuevo pacto. Él es nuestra bendición. Él es nuestra bendición. Y Jesús es nuestro descanso. ¿Se acuerdan del descanso? ¿Cómo era? El descanso era cuando Dios terminó toda su obra, Él descansó, entonces ahí en el Edén se vivía un descanso de Dios. El descanso se habla no solamente que me tiro ahí, como las vacaciones que me tomo, sino el descanso habla de adoración, de observación, de contemplación a Dios. Él es nuestro descanso. Nosotros estamos como locos continuamente, preocupados de nuestras cosas, que Jesús en Mateo 6 dice que por nada estéis afanosos. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, estamos así. Y Jesús agarra y en un momento le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¡Pum! Hizo él. ¿Cómo? Ah, nosotros tenemos que guardar el sábado, ¿se acuerdan? ¿Qué era el sábado? Me estaba mostrando que hay un descanso que yo tengo que esperar. Los judíos distorsionaron eso y pusieron leyes. No tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto. O sea, pensaron más en el sábado que en la adoración, en la contemplación de Dios. Entonces Jesús agarra y dice, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Hoy Jesús
nosotros podemos gustar ahora lo que va a pasar en el cielo. En Jesús nosotros tenemos descanso. En Jesús. Pero tenemos que esperar un descanso eterno que va a ser en la eternidad. ¿Qué más? Bueno, termino. Entonces, Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el templo, el Rey verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, y ya termino. Fíjense lo que Jesús cumplió. Jesús es la palabra encarnada. Jesús es el segundo Adán. Jesús es la simiente prometida. Jesús es el verdadero Hijo. Jesús es nuestro libertador. Jesús es el maná. Jesús es el agua de vida. Jesús es el tabernáculo. Jesús es el macho cabrío. Jesús es el sacrificio. Jesús es el sacerdote. Jesús es nuestro reposo. Jesús es el templo, Jesús es el rey, Jesús es el profeta, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el buen pastor, Jesús es el siervo, el consolador, la vid verdadera, el conquistador de la muerte, el juez, el redentor. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Todo eso es lo que tenían que ver. Cuando Jesús habla ahí con los discípulos después de 40 días, ¿no? Y les habla acerca del reino y antes de ascender, les dice algo. No sé si a ver si lo tengo, a ver, esperen un cachito. Acá está. Jesús entonces, dice, se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el rey que está reinando hoy. Por tanto, como yo soy el rey, yo soy su rey, es nuestro rey. Ir por todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que obedezcan todas las cosas, todo lo que he mandado a ustedes. Y les aseguraré que estaré con ustedes para siempre hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la vida y el ministerio de Jesús. Ese es nuestro Jesús. Y lo que vamos a ver la próxima vez va a ser la extensión del reino de Dios. Cómo ese reino de Dios se expande hasta lo último de la tierra. Fui a 10.000 kilómetros por hora, pero quería terminar, no quería darlo. Bueno, ¿hay algún? Vamos a orar y después si quieren hablar, hablemos. Sí. Bueno, y oro por la comida. Señor, te damos gracias porque vemos cómo cumpliste tu palabra. Señor, abrí nuestros ojos para poder seguir contemplando la hermosura de nuestro Señor Jesús, su obra, su perfección, su entronización, y poner un corazón que arda, expectante, para que podamos ver esa segunda venida, Señor, cuando vengas en gloria. Gracias, Señor, porque tenemos eterna salvación en tu Hijo, porque murió en nuestro lugar. Porque cuando Él venga, es nuestro Rey. Y lo adoraremos, no va a ser nuestro juez. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que bendigas ahora los alimentos que vamos a comer. Cuida nuestras conversaciones, que podamos seguir disfrutando de tu presencia, que hablemos de tu palabra, que hablemos de tu hermosura, porque solamente vos contás nada más. Te alabamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.